La última vez que estuve en ese púlpito predicando, mientras estaba predicando, mi madre estaba muriéndose, no lo sabía. Tal vez por eso han pasado 19 años, han pasado casi 10 años, 9 años y no he vuelto. Y para volver a pararme aquí tuve que tomar un paso de fe, dejar atrás mi yo y pararme simplemente aquí en el poder de la gracia que solo Dios nos provee. Pero estamos aquí esta mañana y estoy contento, gozoso, feliz, agradecido de Dios por la oportunidad. Grateful to God for this opportunity. Agradecido de Dios con los pastores y los líderes de esta casa. Grateful to God for the pastor and the leaders of this house. Esta es una iglesia donde tengo muchos amigos. I have many friends in this church. Tengo muchos amigos. Many friends. Personas que para mí son familia. People that are family to me. Algunos los he podido saludar este fin de semana. I've been able to greet some of you this weekend. A otros no los he podido saludar todavía. Others I haven't been able to greet yet. Pero al final del servicio, But at the end of service, denme la oportunidad de darte un abrazo, ¿sí? give me an opportunity to hug you. Amén. Amen. Cuando vine acá en el 2016, yo era pastor asistente en Fuente de Salvación en Santiago, República Dominicana. When I came here in 2016, I was assistant pastor in Fountain of Salvation in Santiago. Pero hace 2 años y un poco más estamos pastoreando la iglesia Fuente de Salvación en Cleveland, Ohio. But over 2 years ago, we've been pastoring Fountain of Salvation in Cleveland, Ohio. La iglesia de Cleveland es uno de esos hijos lejos de la iglesia de Lawrence, Massachusetts. The Church of Cleveland is one of those sons that are far away from the city of Lawrence. Porque son familias que se mudaron de aquí a la zona y Dios los usó para levantar esa iglesia hace casi 20 años atrás. Because he used us to move to the zone and to minister to that city. Así que tengo el privilegio de pastorear en esta temporada y Dios está haciendo cosas muy hermosas allá. To have the privilege to be a pastor in this season, and God has done many wonderful things. Así que recibo un saludo de mi esposa que se quedó con el deseo de venir acá So receive greetings from our wife that had the desire to come here, y de mi hijo también, José David, que le manda muchos saludos a ustedes. and my son, Jose David, that also greets you. Dios es bueno, God is good. Dios es fiel, God is faithful. Dios es grande, God is great. Dios es poderoso, God is powerful. Dios está en su trono, God is in his Dios throne. tiene el control God has control. y su palabra sigue siendo fiel. And his word Y lo que is Dios ha faithful. dicho And what he has said se cumplirá. will be fulfilled. Amén. Amen. Así que vamos a la palabra del Señor. So we go into the word of God. ¿Le puedo pedir que abran su Biblia o que prendan su Biblia? I'll be asking you to open your Bibles or to turn on your Bibles. Si lo tienes en una tableta, en un celular, vale, es la palabra. If you have it on a tablet, on a phone, it's the same. No importa en qué dispositivo lo tienes, es la palabra. It's still the word no matter what device you're using. Y lo puede abrir conmigo en el primer libro de la Biblia, And we'll be going to the first book of the Bible, que es el Génesis, that is Genesis. el libro de los comienzos, The book of the beginnings. el libro de los inicios. The book of the beginnings. Ese libro lo llaman el Bereshit, es el nombre del libro en hebreo, That's it. The Hebrew name is Bereshit. que es el libro que anuncia todo el plan de Dios. That's the book that announces the Si plan of mientras God. encuentras Génesis, si quieres estar de pie como te siente en tu conciencia que lo acostumbras a hacerlo, lo puedes hacer. If you could be on your feet or however you accustomed to do it. Pero quiero parquear una pregunta en tu corazón antes de comenzar a ministrar la palabra. But I want to ask a question to your heart before ministering this morning. Parquea esa pregunta en tu mente, en tu alma. Piensa en esas preguntas. Park that question in your mind and think about that question. Piensa en tu vida como una película Think of your life as a movie y pregúntate, and ask yourself, si mi vida fuese una película, if my life were a movie, ¿en qué punto de la película estoy ahora mismo? at what point of the movie am I at? ¿En el principio de la película? Am I at the beginning of the movie? ¿En la mitad de la película? Halfway through the movie? ¿O ya estoy llegando al final de la Or película? am I reaching the end of the movie? Piensa en esa pregunta. Think about that Y question. leemos juntos Génesis 1, 1 y 2. And we read together Genesis 1, verses Dice 1 la to palabra 2. del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo creado, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep.
and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Oramos. Let's pray. Señor, te rogamos en este día que tu nombre sea exaltado en alto. Que el nombre de Cristo se haga famoso hoy. Por eso te rogamos que en el día de hoy, en esta mañana, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos para ver, abra nuestros corazones para discernir, nuestro entendimiento para comprender, nuestros oídos para oír, pero sobre todo que tu Espíritu Santo nos dé la humildad para arrepentirnos y la valentía para obedecer tu palabra. Habla, Dios, que tu siervo te escucha. Habla en el día de hoy, que estamos prestos para escucharte a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y se pueden sentar. You may be seated. Algunos de los que estamos aquí estamos acostumbrados a viajar. Tal vez no todos, pero yo sé que la gran mayoría en algún momento se ha montado un avión. Many of us here are accustomed to traveling, and even if you are not accustomed to traveling, you've been on an airplane before. Cuando un avión está despegando, When a plane is taking off, mayormente hay mucha turbulencia. most of the time there's turbulence. Antes de que llegue el tiempo de la tranquilidad, Before the moment of stillness comes, el tiempo de estabilidad, the moment of stability comes, hay turbulencia. there's turbulence. En el arranque In the takeoff, hay ruido, there's noise, hay movimiento. there's movement. Y un piloto no experimentado And a pilot who's not experienced, podría sentirse asustado. they could feel fear. Pero con el tiempo, But with time, ese piloto adquiere experiencia that pilot acquires y experience sabe que cada vuelo que va a emprender and knows that every flight that he goes on, es normal, es natural que haya turbulencia. it's natural, it's normal for there to be turbulence. Y la historia de Dios, la historia de la redención, And the story of God, the story of redemption que comienza en Génesis, that begins in Genesis, nos presenta un inicio con turbulencias. presents a beginning full of Les turbulence. decía hace un momento que el libro de Génesis I mentioned that the book of Genesis es el libro de los comienzos, is the book of the beginning, es el libro de los inicios. the starts. De hecho, la palabra Génesis significa principio de vida, The word Genesis means the beginning of que life. es donde viene la palabra genes, los genes de la genética. That's where the word genes, genetics, comes from. Cuando se tradujo del hebreo al griego, le pusieron el nombre de Génesis. When it was translated from Hebrew to Greek, it was named Genesis. Pero el nombre del libro es en el principio, But the name of the book is in the que beginning. es el nombre que tiene en hebreo, Bereshit. That's the name in Hebrew, Bereshit, Porque es el libro de los comienzos. because it's a book of the beginnings. No puedes entender ningún tema importante de la Biblia In order to understand any important topic of the si no Bible, entiendes el Génesis. you need to understand Y Genesis. no hay una doctrina importante en la Biblia And there's no important doctrine in the que no Bible tiene su primera mención en Génesis. that doesn't have its first mention in Si quieres Genesis. estudiar el pecado, If you want to study sin, comienza en Génesis. start with Si Genesis. quieres estudiar la salvación, If you want to study salvation, comienza en Génesis. start with Si quieres Genesis. estudiar el trabajo, If you want to study work, comienza en Génesis. begin with Si quieres Genesis. estudiar la familia, el matrimonio, If you want to study marriage, comienza en family, Génesis. begin with Si quieres Genesis. estudiar de los ángeles, If you want to study about angels, está en Génesis. it's in Si Genesis. quieres estudiar de los juicios de Dios, If you want to study the judgments comienza of en God, Génesis. start with Genesis. Cualquier tema que quieres estudiar, Any topic you want to su study, primera mención its first mention, está en Génesis. it's in Genesis. El Génesis se divide en dos grupos. Genesis is divided in two Tenemos groups. Génesis del 1 al 12 We have Genesis 1 through 12, o del 1 al 11, or 1 through 11, que habla de los comienzos that en sentido talks general. about general topics of Y the luego del beginnings, 12 al 50, and 12 through 50 que habla de los inicios del pueblo de Dios. talks about the beginnings of the Así people que of es God. imposible entender la historia bíblica sin entender Génesis. So it's impossible to know the story of the Bible without knowing Genesis. Y la introducción del Génesis, lo que llamamos el prólogo del Génesis, In the prologue of Genesis dice la palabra que Dios creó el universo, says that God created the universe, creó los cielos y la tierra, created the heavens and the earth, creó todo lo que conocemos, created everything that we know, espacio, space, tiempo, time, materia. matter. Por lo tanto, todo lo que llegó a existir Therefore, everything that came to fue be creado por Dios. was created by Antes God. del Génesis 1:1 Before Genesis 1:1, no había nada, there was nothing. solamente estaba Dios
there was only God, y Dios estaba en la eternidad. and God was in Y Dios eternity. desde la eternidad And God from se eternity manifiesta a sí mismo manifests himself usando el poder que está en sí mismo using the power that is within y himself llama a existencia and calls to lo existence que antes no existía. what did not exist. Para Dios crear, For God to create, Dios no usó ninguna materia prima preexistente. God did not use any pre-existing matter, Porque antes de Dios comenzar a crear, because before God created, solamente estaba Dios. there was only Y God. estaba Dios en la eternidad, And God was in en eternity, esa comunión perfecta in that perfect communion entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. between Father, Son, and Holy Spirit, De manera que Dios es la causa única in such a way that God is the only y es la cause causa suficiente and the sufficient de cause toda realidad material y espiritual. Necesito que entiendan eso. of all spiritual and physical reality. Dios es la causa única God is the only cause, y es la causa suficiente it's a sufficient de cause todo lo que existe. of all that exists. Dios es absolutamente trascendente. God transcends Va absolutely, más allá de nuestra comprensión. goes beyond our Va más understanding, allá de los límites del tiempo. goes beyond the limits Por of eso es el time. mismo ayer, hoy y por los siglos. That's why he's the same Va más yesterday, today, allá de los forever. límites de la He materia. goes beyond matter. Por eso para Dios no hay nada imposible. That's why there's nothing Va más impossible for allá de God. los límites de la naturaleza. He goes beyond the limits Por of eso es nature. poderoso para hacer milagros. Because that's why he's Dios va más powerful. allá de lo que tu mente puede imaginar. He goes beyond what we can Por imagine. eso es poderoso That's why he's para powerful hacer to do mucho más abundantemente much more lo que abundantly pedimos what we y ask. lo que creemos. and what we believe. Porque Dios es más grande que tu fe. Because God is greater than your faith. Los primeros dos versículos enseñan tres verdades que me rompen la cabeza. The first two verses reveal three truths that break my head. Y vamos a tratar de responder el enigma del versículo 1 y 2 con tres preguntas. And let's try to answer the enigma of these two verses with Porque el three texto dice que questions. Dios crea. Because the text says that God creates. La pregunta es, ¿dónde crea Dios? The question is, where does God create? ¿Cómo crea Dios? How does God ¿Y create? para qué Dios crea? And for what does God Y vamos create? a verlo con tres palabras. And we will see with three Que words. es la palabra principio, That is the word beginning, proceso, process, propósito. purpose. Digan conmigo principio, Say with me, beginning, proceso, process, propósito. purpose. Otra vez, principio, Once again, beginning, proceso, process, propósito. purpose. El texto dice en el principio crea Dios. The text says in the beginning God created. Y yo quiero que piensen en esta frase. And I want you to think about this phrase. Dios busca God seeks y crea and creates en espacios vacíos. in empty spaces. Necesito que dejen que eso se asiente en su espíritu. I need you to let that settle in your spirit. Dios busca espacios vacíos God seeks empty spaces porque Dios crea en espacios vacíos. because God creates in empty Dios spaces. es el autor de las leyes naturales God is the author of the natural laws, y Dios gobierna el mundo por leyes naturales. and God governs the world through natural laws. Dios estableció God established que después del verano viene otoño that after summer comes fall, y Dios estableció and God established que después del otoño viene la nieve. that after fall the snow comes. Dios estableció por ley natural God established through que natural después law del día y la noche, that after day comes night, después de la noche viene el día after night comes day, y el ciclo se repite. and the cycle Dios repeats. por las leyes naturales God through le natural puso laws límite al mar. made limits Por to the eso sea. existen las playas That's why the beaches y las exist, islas no se inunden. and the islands do not Dios flood. gobierna el mundo por leyes naturales God governs the y world las through leyes natural law, naturales dicen and the natural laws el que say siembra cosecha, the one who sows el que reaps, da recibe, the one who gives el receives, que sirve the one who es serves bendecido. is blessed. Son leyes naturales. They're natural Dios laws. las inventó, God invented no them, el hombre. not men. El hombre las descubre, Men discovers them. el hombre las estudia, Men studies pero them. quien crea las leyes naturales es Dios. But God is the one who Sin creates natural embargo, laws. However, De vez en cuando sometimes Dios interrumpe una ley natural creado por él God interrupts a natural law y de created by Him, repente and suddenly ocurre un milagro, a miracle happens. porque sabemos que los muertos no resucitan. Because we know that the dead do Pero not cuando resurrect. Lázaro salió de la tumba, But when Lazarus Dios left, interrumpió una ley natural que dice que el muerto se pudre
God Y interrupted the por lo natural tanto law, Lázaro resucita. and then Lazarus was resurrected. Dice una ley natural The natural law que la says estéril no puede parir. the sterile woman Pero cannot Dios give hace birth. un milagro But God does a y miracle hace que la matriz estéril pueda parir. and Amén. allows the sterile woman to give birth. Hay leyes humanas que dicen que existen cosas imposibles, Human laws say that they're impossible things, pero Dios, como es autor de las leyes, but because God is the author Él of the tiene el laws, derecho a romperla He has the right to break y them hacer en tu vida un milagro. and perform a Yo no miracle sé in qué your life. ley natural te está reteniendo. I don't know what natural law is Yo retaining no sé qué you. ley natural te está amedrentando. I don't know what natural law Yo no is sé qué ley natural te tiene sin sueño en la noche. making you sleepless Yo no sé through qué the ley night. natural te tiene sin paz en tu I don't know casa. what natural law is Pero vengo a lacking decirte peace. que el Dios que estableció la ley But the one who está established por the law, encima de la ley. He's above the law Porque es más grande que la because He's ley. greater than Es the más law. poderoso que la ley. More powerful Y than the law. él gobierna la ley. And He governs the law. Dios es juez. God is judge. Dios es juicio. He is judgment. Dios es justicia. God is justice. Él es fiscal, He's a pero también prosecutor, es abogado. but He's also Él hace the como lawyer. quiera. He does as He pleases. No hay quien detenga su mano. No one can stop His No hay quien hand. frene su No one propósito. can stop His purpose. Porque el autor de la ley Because the author of the law no es gobernado por la ley. is not governed by the law. Por eso Dios sana enfermos. That's why He heals the sick. Por eso Dios le da vista a los ciegos. That's why He gives sight to the Por blind. eso Dios hace que el mudo pueda hablar. That's why He gives voice to those who can't speak. Satanás sabe que Dios es el autor de las leyes naturales. Satan knows that God is the author of the Por eso natural en law. Mateo capítulo 4 That's why Matthew chapter 4, le dice a Jesús, He tells Jesus, brinca de ese templo y los ángeles te van a atrapar. jump from this temple and the angels will catch you. Le está diciendo a Jesús, He's telling Jesus, fuerza la mano de Dios para hacer un milagro. force the hand of God to perform a miracle. Pero Jesús era inteligente. But Jesus was intelligent. Jesús sabía que se ora por los milagros. He knew that you had to pray for Y miracles. tú recibes el milagro cuando Dios te da el milagro. And you receive the miracle when God gives Tú it no to puedes you. forzar el milagro. You cannot force the Porque a miracle una ley natural llamada gravedad. because there's a law that's gravity. Si te tiras del quinto peso te vas a reventar. If you throw yourself from the fifth floor, you're going to Porque Dios explode. gobierna el mundo por leyes. Because God governs the Y world Él through hace el laws. milagro cuando Él quiere. And He performs the Cuando miracle when He clamamos. wants, Cuando intercedemos. when we Y intercede cuando es de acuerdo a sus and propósitos. according to His purpose. Ahora bien, Now, a una ley natural que hemos oído todos. a natural law that we've all heard of Fue descubierto por un científico llamado Pauli. was discovered by scientists named O Pauli, descrito, mejor dicho. or written by him. Dice Pauli, lo llaman la ley de exclusión de Pauli. Pauli's law of exclusion says Dice, dos cuerpos two bodies no pueden ocupar cannot occupy el mismo lugar en el espacio the same place in y al space mismo tiempo. at the same time. ¿Qué está diciendo aquí esta ley? What is this law Si saying? yo estoy parado donde estoy parado, If I'm standing where I'm standing, para que otra persona se pueda parar donde estoy parado, for another person to stand where I'm me standing, tengo que mover I need to move, o no nos tenemos que fajar. or we need to fight. Porque dos cuerpos Because two bodies no ocupen el mismo lugar cannot occupy the same en el space espacio in space al mismo tiempo. at the same time. Y esa ley es de Dios. And that law is from Por God. eso Dios busca espacios vacíos, That's why God seeks porque Dios empty crea en spaces. espacios vacíos. Because God creates an empty Efesios spaces. 4:22 dice, Ephesians en 4:22 cuanto says, a vuestra vieja manera de vivir, in your old way of living, despójate, shed that. vacíate, Empty yourself. deja ir, Let go. mata, Kill. cancela, Cancel. abandona al viejo hombre porque no sirve, está corrompido. Abandon the old man because he does not Dios work. quiere llenarte, God wants to fill pero you, Dios no puede llenar lo que está lleno. but God cannot fill what is Dios already quiere full. darte, pero Dios no puede dar al que no tiene espacio para recibir. God wants to give, but Dios He cannot busca give if you don't have the espacio space. vacío. God seeks Porque empty Dios solamente spaces crea en espacio vacío. because He creates an empty Y spaces. esta ley la estableció Dios. And God established that Dios law. no la va a quebrantar por tu comodidad. God will not break it for Lo your puede commodity. quebrantar por un propósito. He will break it for a Pero no lo va a purpose, quebrantar por tu comodidad. but He will not break it because of your Estamos comfort. llenos de demasiadas cosas. We are filled with many Y things, estamos tan llenos que Dios no encuentra espacio para llenarnos. and we are so filled that God does not find Estamos space. llenos de odio, We're filled with hate, de afanes, of working, de chismes, of gossip, cadenas, placeres superficiales, superficial pleasures, enojo, anger, traumas, traumas, ambiciones descontroladas, uncontrolled ambitions, relaciones rotas, broken relationships, situaciones sin resueltas,
unresolved Y la lista situations, sigue. and the list goes on. Pero déjame decirte algo. But let me tell you something. Dios te va a vaciar. God will empty you. Por más que te duela, No matter how much it Dios hurts, te va a vaciar. God will empty Porque you. Dios te ama demasiado para rendirse contigo. Because God loves you so Y much to como give Dios up on quiere you. crear algo nuevo en tu vida, Because God wants to create y something en tu new in your vida no life. hay espacio, And there's no space in your Dios va a life. tener que crear el espacio en tu vida God will have to create that para space Él in your crear en life este espacio. to create in that La space. pregunta es cómo lo hace Dios. The question is, how does God do it? ¿Cómo lo hace el Señor? How does the Lord do it? Dios tiene sus medios. God has his ways. Pero la manera favorita de Dios de vaciarnos para encontrar espacio vacío But God's favorite way to empty us es llevarnos al lugar del encuentro. is to bring us to that place of encounter, Es llevarnos al desierto. to bring us to the desert, Es llevarnos a este Peniel to bring us to the Peniel, para que estemos como Jacob a sola con Dios. so we can be like Jacob, Sin alone with esposa. God, without wife, Sin hijo, without children, sin sirviente, without servants, sin camello, without camels, sin chivo, without sin goats, cabras. without goats. Allí en el desierto en Peniel, In that desert in donde Peniel, tienes que pelear por la bendición where you had to fight for the y blessing salir con la cadena rota, and leave with a con el broken orgullo hip, roto, with your broken con tu ego, seguridad rota, con tu autosuficiencia rota. with all Dios self-sufficiency nos broken. vacía God empties us, mediante el quebrantamiento. through breaking. Y hay gente aquí que están siendo quebrantados. and there are people that are being No es que broken el right now. infierno se levantó en contra tuya. Hell has not risen Es que against hay un you. propósito que Dios quiere trabajar. It's that God has a Y no puedes purpose. llegar al propósito You will a not be menos able que to get to that recibas un purpose depósito. until Y you no get vas a that deposit. recibir el You depósito will not receive that si deposit. estás demasiado lleno del mundo, If you're too de filled ti with the mismo, world, of yourself, de conceptos, of concepts, de paradigmas. paradigms. Dios te va a vaciar, God will empty porque en you el desierto es donde aprendes a llorar. because you learn to cry En el in the desierto es desert. donde aprendes a clamar. You learn to clamor in the En el desert. desierto es donde aprendes a depender del maná del cielo. You learn to depend on the En manna el from desierto heaven. es donde aprendes a depender de Dios porque los amigos no te tomen la llamada. You learn to depend on En God el because desierto your friends aprendes a aren't there. confiar en Dios porque ya nadie te toma, que te invita a la boda ni a la fiesta. You learn to trust in God Y because no si one estás invites you pasando anywhere. por un desierto ahora, And if you're going through a desert right no now, es que Dios está enojado contigo. God is not angry with you. No es que Dios está derramando juicio sobre tu vida. God is not casting judgment in your Porque el life desierto es necesario pasar por el desierto. because you need to go through the desert Donde tu comida where your food son tus lágrimas. are your tears. Alguien aquí ha estado en este lugar Has anyone donde experienced su that? comida era sus lágrimas. Where your food has been Como tears. dice el salmista en el Salmo 42, Like the psalmist says in mi Psalm comida de 42, día y de noche my food day and fueron night mis lágrimas. were my tears. Mientras tanto la gente preguntaba, While people asked, ¿dónde está tu Dios? where is your Yo God? sé que hay gente que se pregunta, ¿dónde está tu Dios? I know that people are asking, ¿Por where qué is your estás God? enferma? ¿Dónde está tu Dios? Why you're sick? Porque tus hijos te están apartados, ¿dónde está tu Dios? Why your children departed? Where's Porque your el dinero no God? te da, ¿dónde está tu Dios? Why is the money not enough? Porque migración no te ha llamado, ¿dónde está tu Dios? Where's your God? Porque el caso no avanza, ¿dónde está tu Dios? Because your case isn't advancing. Where's Porque your tocas God? puertas y no se abren, ¿dónde está tu Dios? Why aren't doors opening? Porque aplicaste al trabajo, no te la dieron, se lo dieron a un impío, ¿dónde está tu Dios? You applied to a job and they La gave it gente to se someone está else. preguntando, ¿dónde está tu Dios? People are asking, where's your God? Mientras tu pan es tu lágrima, While your bread is your tears. pero sepas que en el desierto fue Dios que te llevó. But know that God brought you to the desert. Estar en el desierto Being in the desert, es la manera de Dios de vaciarte, it's a way that God empties you. porque el desierto es el lugar de dependencia total de Dios. Because the desert is where you fully depend on God. Porque ¿sabes por qué? You know why? Porque ¿sabes lo que hay en el desierto? Because in the desert El desierto. is a desert. En el desierto solo hay desierto. There's only desert in the desert. Cuando Dios llevó a Israel al desierto por 40 años, When God brought Israel to, Israel tenía The que desert. confiar en la palabra de Dios, Israel had to trust in the word of God. que el maná iba a llegar cada día frente a la puerta. That manna would come every day. Ahora, nosotros es más cómodo, más fácil, más seguro It's more comfortable, it's easier, it's more secure tener una reserva en la nevera, to have a reserve in the fridge, una reserva en el banco. a reserve in the bank. Pero a veces Dios te lleva al desierto But God sometimes brings you to the y te dice desert. Dios que vas a tener que depender de mi misericordia que se renueva cada mañana. And He tells you need to depend on me and my Y no mercies that tienes are new. otra alternativa que confiar. And you have no other alternative than Te to levantes trust. en la mañana
to get up in the morning. Sabes que no tienes que abrir la nevera porque ahí no hay nada, You know that you don't need to open the sino fridge, que abrir la puerta but to open the door, confiando que habrá pan frente a la puerta. trusting that there will be bread Eso es ir there. al desierto para ser vaciado. That Dios is the te door. vacía And God empties you, quitándote los amigos. taking away your Dios friends. te vacía God empties you, quitándote la familia. taking away your family. Dios te vacía God empties you, a veces quitándote el trabajo. sometimes taking away your Dios te job. vacía God empties a you, veces quitándole a algunos hasta la salud. sometimes even taking your health. Trabajé 7 años en un hospital. I worked 7 years at a No te hospital. imaginas cuántas veces You can't imagine how many he times visto a personas conocer, encontrarse con Dios I've seen people meet God en cuidado intensivo in the ICU o en la emergencia. or in emergency. Porque Dios tiene su manera. Because God has His Dios tiene ways. su forma. God has His ways. No sé cómo Dios te está vaciando, I don't know how God is emptying pero el you, vaciamiento de Dios es mejor que la llenura del mundo. but the emptying of God Porque el is better. fuego de los placeres del mundo Because the fire, the pleasure of solamente se combate con el fuego por los placeres de la cosa de Dios. God can only be fought with Y hasta que God. Dios no te llena, And until God fills no you, aprendes a depender de Dios. you don't start depending on God. Así que Dios obra en el vacío, So God works in the emptiness, en lo que está roto. and what is broken. ¿Hay alguna persona rota aquí? Are there broken people here? Rota por traiciones, Broken by betrayal? rota por los golpes de la vida. Broken by the hits of Persona life? rota porque puso su esperanza en lo que no era. People broken because they put their hope in Persona the rota wrong por los things, engaños de la vida. because of the betrayals of Persona life. rota por heridas del alma. People hurt. Dios obra en el rompimiento, para vaciar. God works in the breaking to Entonces en el empty. principio Dios crea el vacío So in the beginning, God creates the emptiness y luego crea en el vacío. and then creates in that Dios emptiness. quiere generar vacío en tu vida God wants to create para emptiness in your crear en el life, vacío de tu vida. to create in that Ahora necesito que emptiness. entiendan esto. And no, Dios no recrea, God does not recreate. Dios no procrea, God does not procreate. Dios crea. God creates. Tú y yo recreamos You and I recreate cuando plantamos semilla. when we plant a seed. Tú y yo procreamos You and I procreate cuando tenemos muchachos, when we have como yo children. que tengo uno. Like I have one. Pero Dios no recrea, But God does not recreate. Dios no procrea, God does not procreate. Dios solamente crea. God only Que creates. tú y yo podamos recrear y procrear That you and I can recreate and es procreate. parte del diseño de Dios en nuestra vida. It's part of the design of God in our lives. Dejar ir lo viejo Leave the old behind para recibir lo nuevo de Dios to receive the new of God. es el proceso de estar vacío. That is a process of being Y empty. por último, en ese punto, Jesús mismo se vació. And lastly, in that point, Jesus himself emptied La razón himself. por la cual Dios te va a vaciar porque el propio Hijo se vació. God will empty you because he emptied his son. Si Jesús tuvo que vaciarse, ¿quién te crees que eres? If Jesus had to empty himself, who do you El think you are? vaciamiento de Cristo le costó. The emptying of Jesus was costly. Le costó ser abandonado por el Padre. He was abandoned by the Father. La palabra dice que cada vez que tú clamas, Dios te va a escuchar. The word says that every time you claim to God, he Clama a will mí hear que yo you. te responderé. Call out to me and I will Cada vez que respond. tú clamas, Dios te va a escuchar. Every time you call out to Pero him, he cuando will hear Jesús you. clamó en la cruz, el Padre lo ignoró. But when Jesus called out on the cross, the Father did not hear him. Porque el mismo Jesús tuvo que ser vaciado de su gloria en el Because cielo. Jesus himself had to be emptied of his glory. Dice Filipenses 2:5. Philippians 2:5 says Haya pues en vosotros that there be in you ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, let this sino- mind sino que se despojó a sí mismo. Esa palabra despojarse es la palabra vaciarse, econoseo, que es la palabra. Cristo se vació. Christ emptied himself. Por lo tanto, Therefore, el pasaje sigue diciendo, the passage continues saying, después que Cristo se despojó, after shedding everything, después que Cristo se vació, after emptying himself, después que Cristo paseó por su kenosis, after going through kenosis, las escrituras nos dice the scriptures say que Dios luego that God then lo exaltó hasta lo sumo
highly exalted him, con un nombre que es sobre todo nombre, giving him a name that is above every un name, nombre que supera todo lo que hay en el universo, that surpasses everything in the todo lo universe, que hay en la creación, everything in en creation, los cielos y en la tierra y más allá, in the heavens and the earth, para que en este nombre so that this se name, doble toda rodilla every knee will y bow, toda lengua and all tongue confiese que Jesucristo es el will Señor. confess that Jesus Christ is Antes the de la Savior. gloria Before the hay glory, vaciamiento. there's emptying, Y eso es principio. and that is beginning. Digan conmigo principio. Say with me, beginning. Ahora, los principios Now, beginnings no se quedan en los principios. do not stay at the beginning. Pasan por procesos. They go through processes. Porque los espacios vacíos al comienzo Because empty spaces at the beginning, parecen caóticos. they're chaotic. Digan conmigo caos, Say with me, chaos, desorden, disorder, caos. chaos. Pero ahora el proceso dice But now the process que says vamos a pasar del caos that we will go from chaos al orden. to order. Por lo tanto, quiero recordarte algo, iglesia. Therefore, I want to remind you Dios something, no church. le teme al caos de tu vida. God is not afraid of the chaos in your Dios life. no le teme al desorden de tu vida en el presente. God is not afraid of the Dios disorder in no your tiene life. miedo del desorden que hay en tu matrimonio. God is not afraid of the Dios no le disorder in tiene your miedo al marriage, desorden que hay en tu finanza. in your finances, Dios no tiene miedo al desorden que hay en tu caso migratorio. in your migratory Dios no tiene case. miedo al desorden en tu salud. God is not afraid of your health Porque a Dios nada le asusta. because God is not afraid of Porque anything. Dios actúa con conocimiento del tiempo. Because God acts with the Y Dios knowledge of sabe lo time. que será de aquí a 10,000 años. And God knows what happens Por eso now. dice Romanos That's why que Romans Dios says tiene el poder that God has para the power hacer to do que para que aquellos que amen a Dios, that for those who love todas God, las cosas puedan obrar para bien. all the things will work out for good. El comienzo de todo lo que importa en la vida es difícil. The beginning of everything that matters in life is difficult. Nadie ha nacido No one has been born como experto en nada. as an expert in anything. Dicen que la neurocirugía es una de las ramas más difíciles. It is said that neurosurgery is one of the most difficult branches. Pero a ese neurocirujano, But that neurosurgeon, alguien algún día le enseñó a decir A, E, I, O, U. someone taught him to say A-E-I-O-U. Alguien le enseñó a deletrear papá, Someone taught him to spell papa, mamá. mom. Para marzo del 2006, March of 2006. que fue el mes que yo llegué al Evangelio, That was the month that I came to gospel. yo no sabía dónde estaba Génesis en la Biblia. I didn't know where Genesis was in the Bible. Así que ningún pastor nació super ungido o mega ungido. So no pastor was born super anointed. Y no existe tal cosa. Super ungido, mega ungido, nada ungido. Todos somos ungidos del Señor. We're all Para anointed diferentes of the Lord. funciones. Cualquier experto en algo hoy Every expert in something fue today novato en algún momento de su vida. was a novice at one point in their life. Por lo tanto, los inicios son caóticos. Therefore, beginnings are chaotic. Los primeros meses de un embarazo son difíciles. The first months of pregnancy Son are difficult. peligrosos. They're dangerous. Hasta estornudar es peligroso en los primeros meses. Even sneezing can be dangerous. Comenzar un negocio es difícil. Starting a business is difficult. Comenzar un ministerio es caótico. Starting a ministry is No chaotic. sabes cuántos errores he cometido. You don't know how many errors I made. No sabes cuántos sermones raros he predicado. You don't know how many weird sermons Yo I preached. quisiera ir a YouTube y borrarlos. I want to go to YouTube and delete Pero me them. recuerdan But they remind me que la vida es un proceso. that life is a process. Como padre he cometido errores. As a father, I've made Y he mistakes. tenido que pedirle perdón a mi hijo. And have had to ask Y le my tengo que son pedirle perdón a mi esposa. for forgiveness and my wife for He tenido que forgiveness. pedirle perdón a muchos amigos. I've had to ask friends for Al forgiveness. principio la visión de Dios es borrosa, At the beginning, the vision of God is blurry. es caótica, It's chaotic porque es demasiado grande, because it's too great. te supera, That es surpasses. demasiado complejo, It's too complex. no lo entiendes. You don't understand Y it. peor aún, And even worse, Dios te da el sueño God gives you the y no vision te muestra el camino. and He does not show you the Porque si way. Dios le hubiera dicho a José Because if God told el Joseph camino que tocaba para llegar a Egipto y ser el segundo después del faraón, the way that he had to go to José become, hubiese dicho, me quedo aquí en mi casa que estoy cómodo. Joseph would have said, I'm Porque si here. Dios te muestra el camino, If God shows you te the way, asustas, you become no afraid. das ni un paso, You don't even take a te step. congelas, You freeze. te frisas. You freeze. Dios no te está pidiendo que resuelva el enigma por completo, que entienda lo que va a pasar en 20 años. God does not want or need Dios you te to está know. pidiendo que le crea a Él en el siguiente paso.
God wants Es you to un believe paso in a la Him, vez. to take one Es un step día a at la a time. vez. It's one day at a time. Al principio no vas a ser comprendido ni entendido. In the beginning, you will not be understood. Quiero hablar con alguien que está pasando por el caos de los primeros pasos. I want to speak to someone who's going through the chaotic Los first primeros steps. pasos en su matrimonio. The first steps in marriage. Los primeros pasos en la fe. First steps in Los faith. primeros pasos como padres. The first steps as Los parents. primeros pasos creyéndole a Dios. The first steps believing in Los God. primeros pasos caminando en lo sobrenatural de Dios. The first steps walking Los primeros pasos enfrentando la frustración. the first steps going through Enfrentando el frustration, miedo. facing fears, La desilusión. disillusion. Pero sobre todo el easy. Easy. What if? ¿Y si me equivoco? What if I make a mistake? ¿Y si toco y no me abren? What if I knock and they don't ¿Y si answer? busco y no encuentro? What if I seek and do ¿Y not si find? llamo no me abran la puerta? What if I call and they don't open ¿Y the si la door? situación no cambia? What if the situation ¿Y doesn't si las change? cosas se ponen peor? What if things become Pues worse? yo no sé. Well, I don't know. ¿Y si cae una bomba aquí ahora mismo? Yo no sé. What if a bomb Lo drops que va a ser now? mañana no lo sé. I don't know what Pero will yo happen sé lo que tomorrow. Dios ha dicho. But I know what God Y yo said. sé que lo que Dios ha dicho se cumple. And I know that what God Y said Dios will cumplirá su fulfill. propósito en mí. And God Y fulfills hasta his que no purpose se in me. cumpla, And until it's not Dios fulfilled, no habrá terminado conmigo. God is not finished with me. Te voy a decir algo. I'm going to tell you something. Cuando Dios te llamó, When God called you, Dios sabía que ibas a caer. God knew you were going to Cuando fall. Dios te llamó, When God called Dios you, sabía que ibas a tener miedo. He knew you were going to be Cuando Dios te afraid. llamó, When God called you, Dios sabía que ibas a pecar. Sí, sabía que ibas a pecar. He knew you were going to No sin. te estoy dando licencia para pecar. I'm not giving you Te permission estoy to sin. diciendo que no puedes sorprender a Dios. I'm telling you that you cannot Porque Dios surprise no te God llamó en el pasado. because He called you in the Dios past. te llamó desde la eternidad. He called you from Dios te eternity. llamó con conocimiento del tiempo. He knew, Cuando Dios te llamó, sabía lo que no tenías. He knew what you had. Sabía lo que ibas a necesitar. He knew what you're going to need. Y aún así te llamó. And He called Porque Dios you. no te llamó por quien tú eres. He did not call you because of Porque who Dios te you llamó are. por quien es Él. He called Y you Dios because es of mejor who que He nosotros. is, and He's better than us. Te voy a decir una cosa. I'm going to tell you one thing. Si yo fuese el director de recursos humanos del cielo, yo no me doy el trabajo a mí mismo. If I was a director of HR in heaven, I would not give myself the job Porque yo sé que no califico. because I'm not qualified. Siempre digo en la iglesia en Cleveland, I say to the church of la Cleveland, iglesia es una cosa rara. church is a weird thing. La iglesia no debería funcionar. The church shouldn't function. No deberíamos estar aquí. We shouldn't be here. El hecho de que estamos aquí The fact that we're here es la prueba de que Dios es grande is a proof that God y is que el great. Espíritu Santo es poderoso. The Holy Spirit is powerful. No hay un lugar en la tierra There's no place on earth que reúne tal cantidad de personas rotas por el pie cuadrado. that unites as many broken people per square mile. Ningún dueño de empresa contrata a los peores. No owner will contract the worst people. Ex ladrón, ex drogadicto, ex prostituta, ex mentiroso, ex mujeriego, ex borrachón. Yo veo eso en tu currículum, yo ni te llamo. If I see that you're a drug addict, a drunk, Pero aquí estamos todos nosotros, llamados por Dios, contratados por Dios, elegidos por Dios, escogidos por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. but we're here to announce the virtues of the one who called us. Así que Dios no es como nosotros. So God is not like us. Dios te llamó conociendo tus debilidades, iglesia. God called you knowing your weaknesses, church. Dios te llamó conociendo tus flaquezas, He knew knowing your weaknesses, pasados, your past weaknesses, presentes your present weaknesses, y futuros. and future ones. No se lo diga a nadie, Don't tell anyone. que ya Dios sabe todo lo que tú vas a hacer, God knows everything that las He's going to do. barbaridades que tú vas a hacer. He knows what you're going to do. Y Dios And God te dice, ¿sabe qué? tells you, you know what? Si confesamos nuestros pecados, If you confess your sins, Él es fiel y justo He's faithful and just para perdonar nuestros pecados to forgive us our sins y librarnos de toda maldad. and save us from all evil. Jesús le dice a Pedro, God tells Peter, esta noche vas a jurar por tu madre que no me conoce. tonight you will swear on your mother that you do not know me. Y Pedro dice, no haré tal cosa, Señor. And Peter says, I will not do that, Lord. Antes de que el gallo cante, Pedro juró por su madre que nunca conoció a Jesús. When the rooster is saying, he swore by his mother that he did not know Jesus. Cuando Jesús volvió a encontrarse con Pedro, ¿sabe lo que no hizo? When Jesus met Peter again, what did he not do? No lo mandó a sentarse en el último asiento atrás. He did not send him to the back seat. No le quitó el manto. He did not take the Le dijo, mantle. Pedro, ¿me amas?
He said, Peter, do you love me? Te escogí a ti para pastorear esa gente. I chose you to pastor those Me people. negaste. You denied me. Juraste que no me conoces. You swore that you did not know Pero yo te me. llamé sabiendo que ibas a hacer esa But I barbaridad. called you knowing that you were going to Porque do no te that. escogí por quien tú eres. Because I didn't choose you escogí por because who quien you soy were. yo. I chose you Y because of who I mientras Dios am. sigue siendo Dios inmutable, Dios inamovible y Dios incambiable, And while God is unchanging el and moving, llamamiento de Dios sobre tu vida the calling es of God inquebrantable. is unbreakable. Les voy a dar un secreto. I will tell you a secret. Proverbios 24:16 dice: Proverbs 24:26 7 says, veces cae el justo, 7 times the just falls, más 7 veces. but 7 times. ¿Se recuerdan cuando Pedro preguntó a Jesús cuántas veces perdonaré al que peca contra mí? Remember when Peter ¿Cuántas asked veces son? Jesus, 7 es exageración. Ok, exageradamente lo voy a perdonar 7 veces. Y Jesús Exacto. dice que todavía te queda corto 70 veces 7. O sea, mega exageración. Jesus says that we need to forgive 7 veces 70. cae el justo 7 times the just falls, y se vuelve a levantar. and he rises again. Le voy a decir cuál debería ser una traducción más natural del pasaje. Let me tell you a better translation of that passage. El justo es justo, The just is just, no porque no se ha caído. not because he hasn't fallen. El justo es justo, The just is porque no just. importa cuántas veces caiga, siempre se levanta por el poder de Dios. Doesn't matter how many times he falls, he will get up as many times because of the power of God. Porque cuando te levantas, Because when you rise, cuando todos esperaban verte en el piso, when everyone expected cuando you to be te on the floor, levantas, when you rise, cuando todos apostaban limpiar el piso contigo, when everyone bet cuando against te you, levantas, when you rise, cuando todos sabían que era imposible volver a levantarte, when everyone knew what was tienes impossible, una nueva historia que contar. you have a new story to Tienes tell. un nuevo testimonio que compartir. You have a new Y testimony to mediante tu share. testimonio Dios se hace famoso. And God becomes Y famous en through nuestro your negocio testimony. es hacer famoso el nombre del Señor. And we need to make the name of the Lord Me encanta el famous. Salmo 40 como lo dice. I love Psalms 40 that it El salmista says, dice: pacientemente esperé a Jehová. I waited patiently for the Lord. No estaba en un palacio esperando. He was not in a palace waiting. No estaba manejando un Cadillac esperando. He was not driving a Cadillac. No estaba en una playa esperando. He was not waiting at a beach. Estaba en el hoyo. He was in the hole. Alguien aquí está en el hoyo emocionalmente. Is anyone Alguien aquí emotionally in se the hole? siente en el hoyo físicamente. Do you feel in the hole physically? Alguien aquí se siente en el hoyo espiritualmente. Do you feel spiritually El in the salmista hole? dice: mientras yo estuve en el hoyo, caído, Well, I was in the horrible pit, derribado, fallen, destruido, destroyed, asustado, afraid, abandonado, abandoned, con dudas, con frustraciones, enojado. with doubts, frustrations, Allí en angry. el hoyo esperé. I waited patiently Mientras there. vivía en el caos de mi proceso, esperé. I waited while I was in the Mientras chaos. vivía en el caos del miedo, esperé. While I was in the chaos of fear, I waited. Mientras lloraba en el baño que mi hijo no llegaba a la medianoche, esperé. ¿Alguien me entiende? Mientras yo oraba que al esposo mío no le diese una intoxicación y me llamaron para ir a recogerlo en la calle, esperé. I waited while I Mientras prayed. todo parecía imposible, esperé. While everything seemed impossible, Mientras mi alma se desgarraba dentro de mí, yo esperé. while my soul was being Mientras broken, mis I waited. enemigos se reían de mí, yo esperé. While my friends laughed, I Mientras waited. sembraba y no cosechaba, seguía esperando. While I sowed and Yo did not reap, esperé, I esperé waited. cuando todo me salía mal. When everything was going Cuando wrong, nada funcionaba. when nothing worked, Cuando la gente en quien confié se aprovecharon de mí, yo esperé. when people took advantage of me, Esperé y esperé. I waited and Mientras waited. hacía mi fila y los que estaban en sexto lugar tomaban mi lugar, yo seguía esperando. While I waited in line and people skipped over Esperé, me. esperé y esperé. ¿Y sabe lo que pasó después? You know what happened later? Salmo 40 dice: y Jehová, digan conmigo, y Jehová And say, the Lord, se inclinó a mí, oyó mi clamor, He heard my me cry. hizo sacar del hoyo, He brought me up del pozo de la desesperación, out of a horrible pit, del lodo cenagoso, out of merry puso clay, mis pies sobre peña, set my feet upon a rock, enderezó mis pasos, established my steps. puso luego cántico nuevo en mi He has put a new boca. song in my mouth. Alabanza a nuestro Dios. Praise to our God. No es fácil esperar. It's not easy to wait. Se van a reír de ti, They will laugh at you. se van a burlar de ti. They will mock you. Vas a ser tentado de pegarte un tiro.
You'll be tempted to Vas a querer tirar la shoot yourself. toalla. You want to, Pero el que espera en el hoyo, but the one who Dios waits, se mete en el hoyo. God enters the Dios pit. lo saca del hoyo. Takes Dios you lo out of coloca pit. sobre peña. Por eso Dios puede tomar a uno desde atrás y ponerlo adelante. And he can take one Por from eso behind Dios and put puede him in the front. calificar a los que no están He can calificados. qualify the Por eso unqualified. Dios escoge a los viles de este mundo para avergonzar a los sabios. Por eso Dios escoge a los que el mundo descalifica para calificarlos. God chooses the Por unqualified. eso Dios usa a aquellos que nadie confiaba que podían ser usados. God Por uses eso those. Dios derrama aceite sobre las cabezas que muchos creían que no eran dignas. That's why Jesus anoints the ones that people did Cuando not el profeta expect. Samuel llegó a casa de Isaí When the prophet Samuel went to Esau's house, para ungir Jesse's al house, próximo rey, to anoint the next king, Isaí mandó a buscar a sus hijos Jesse sought for his children porque eran dignos, because they were worthy, porque eran los hijos de la casa. because they were the kids of the house. Pero como lo establece la tradición en una de las alajá But how- hebrea, The Hebrew tradition establishes it. David David, es el hijo de la querida. he's Ahora the tiene son. sentido cuando él dice: en pecado me concibió mi madre. Now makes sense when he says that I was conceived in Entonces sin. mandan a buscar los hijos. So the children are sought Llegan for. los hijos, They come, los hijos de papi y mami. the sons of mom and dad. El profeta quiere ungir el primero, Dios dice que no. The prophet wants to anoint the first one, and the El Lord says profeta no. quiere ungir el segundo, Dios dice que no. He wants to anoint the second one and El says profeta no. sigue queriendo ungiendo, Dios dice que no. And he wants to keep Y luego el anointing. profeta le dice al papá: ¿estás seguro que esos son todos tus hijos? Ay, que tengo un bastardo. And then he asks the father, do you have more Vuelven a children? leerlo. Si tengo uno ahí botado, un outcast. I have an Lo outcast, a traduce bastard. en la versión English Standard Version, pero la palabra es un bastardo. The word is bastard. Ah, sí, yo tengo un bastardo. Pero ese no califica. I have a bastard child, but he's not Porque ni qualified siquiera la tribu de Judá lo quería aceptar. because the tribe of Judah did not want to accept him. Ni su propia tribu quería aceptarlo porque es hijo de la querida. His own tribe did not want to accept him because of Pero Dios his escogió al mother. hijo de la querida. ¿Están conmigo? Are you with me? Cuando apareció David, el más pequeño, el más chiquito, el más odiado, el abandonado, el que estaba en el monte allá arriba, el Espíritu le dice al profeta: ese es, úngelo. When the Y el profeta youngest dice: no entiendo nada, pero lo voy a ungir. ¡Bah! The prophet anoints him even though he doesn't understand. Y de esta semilla And from this seed, viene el Mesías de nosotros. our Messiah El Cristo que comes. salva, que restaura, que liberta. The Christ that saves, that frees. Dios se mete en el hoyo a buscar a los que están en desesperación. God enters the pit to save those that are desperate. Por eso en el linaje de Jesús hay una tal Rahab la ramera. That's why there's a prostitute in the lineage of Jesus. ¿Qué hace una ramera en el linaje de Jesús? What is a prostitute doing in the lineage of Jesus? Porque Dios es mejor que nosotros. Because Jesus is Dios better than contrata a us. los que no contrataríamos. He contracts the ones that we wouldn't contract. Dios no le teme al caos ni al desorden. God is not afraid of chaos and Porque disorder. el caos y el desorden es parte del proceso de Dios en el principio. Because that is part of the process of God in the Ahora, beginning. El problema The problem no es que ahora está viviendo en caos y desorden. is not that you're living in chaos and disorder now. El problema The problem es que el Espíritu Santo no se está moviendo en tu vida. is that the Holy Spirit is not moving in your life. Porque el texto dice: Because the text says, mientras al principio todo era caótico, well, everything was chaotic in the el beginning. Espíritu de Dios se movía. The Spirit of God was moving, Y esa palabra moverse no es moverse, nada. Es estaba quieto como una gallina sobre sus huevos. and he was still Estaba incubando como la gallina incuba los huevos. like a chicken is Piensa en esa incubating imagen. eggs. Que una gallina se sienta sobre los huevos para darle calor, Think about a hen incubating the eggs para asegurarse de que esos huevos van a nacer pollitos. to assure that they were going to be Entonces, born en tu well. vida, So in your life, si hay caos, if there's chaos, lo que necesitas what you need es el mover del Espíritu. is the movement of the Holy Porque cuando Spirit. se mueve el Espíritu, Because when the Spirit moves, se establece el orden del cielo. the order in heaven, Cuando el Espíritu está en tu matrimonio, when the Spirit is in your marriage, tu matrimonio funciona en el modelo de Dios. your marriage functions Cuando in el the model Espíritu of se God. mueve en tu casa, When the Spirit moves in your tu home, casa se convierte en una extensión del cielo. your home is an Cuando el extension of Espíritu heaven. gobierna tu finanza,
When the Spirit governs your en tu finanza se finances, mueve el orden del cielo. the order of heaven is Para que moving. el caos de tu vida se vuelva orden, So that the chaos of your life becomes necesitas order, que el Espíritu Santo se mueva en tu vida. you need the Holy Y Spirit to Jesús move in your dice, life. búsquenlo. And Jesus has to speak Pide el it. Espíritu. Ask for the Holy Spirit. Le dijo a los discípulos, mira, hasta que no reciban el Espíritu no sirvan para nada. Quédense aquí. Jesus told the disciples, until you receive the Holy Spirit, you do not work. Pero ustedes But you recibirán poder. will receive power. El cristiano no puede vivir sin poder. Christians cannot live without No power. importa si tienes el iPhone 25. Doesn't matter Si if you no have tiene batería no sirve para nada. the iPhone 25 if it Y el doesn't have the cristiano no battery. importa cuántos versículos sabe, cuánto corito sabe, cómo danza, cómo se mueve en la iglesia y hace ministerio. Si no tiene la unción, la gracia, la llenura del Espíritu, es un címbalo que retiñe. You're an empty Es un cymbal. tambor vacío. You're an empty drum. Entonces el Espíritu de Dios tiene que moverse sobre nuestras vidas So the Holy Spirit needs to move in our lives. para que nuestra vida pueda dar fruto, So our lives can give para que fruit. tu finanza produzca fruto, So your finances para que give tu fruit. matrimonio produzca fruto, So your marriage is para que tu fruitful. ministerio produzca fruto. So your ministry is fruitful. Necesitas el Espíritu Santo de Dios. You need the Holy Porque Spirit en of el God. principio Because in the beginning, todo va a ser caótico, everything will be chaotic. pero en el proceso But in the Dios process, ordena el caos God gives order to the a través chaos del Espíritu. through the Holy Pero todo Spirit. tiene un propósito. But everything has a purpose. Digan conmigo propósito. Say with me, purpose. Dile al que está al lado tuyo, Tell the person next to you, espera mi toque final. wait for my final count. Espera mi toque final, díselo. Tell them, wait for my final count. Dile, espera mi toque final porque Dios no ha terminado conmigo. Because God is not finished with Ah, me. Iglesia, Church, memoriza esto. memorize this. No dudes de tu final por cómo ves el caos de tu presente. Don't doubt your ending by the chaos that you see in the present. ¿Dónde están los o las que saben hornear pasteles? Bizcocho, dicen los dominicanos. Where are Mano those arriba, el who que know, sabe how to hornear un bake, buen pastel who know how to bake a good cake? o un buen bizcocho. ¿Están acá? ¿Sí? Anyone? Mano arriba, Carol, ¿sabe hornear un buen pastel? Anyone Okay. know how to bake? Para hornear un pastel To bake a cake, hace falta romper algunos huevos. you need to break some eggs. Eso es principio. That is beginning. Hay que traer la harina. You need to bring the flour. Hay que derretir la mantequilla. You need to melt the butter. Eso es el principio. That is the beginning. En el principio hay caos. In the beginning, there's chaos. Si voy a tu casa, If I go to your house te encuentro haciendo un pastel, and I find you baking a cake, salgo de la cocina I leave the kitchen porque no quiero estar bañando de harina. because I don't want to be drowned in flour. Ahora, mezclar la harina, el huevo, la mantequilla es el proceso. Now, to mix those ingredients is a Es process. ruidoso. It's noisy. Hay que prender la máquina. You need to turn the mixer on. Es ruidoso. It's noisy. Entonces tienes el principio, So you have the hay que beginning. romper algunos huevos. You need to break some eggs. Luego viene el proceso Then the process donde hay comes desorden, where disorder is, donde hay caos. where there's chaos. Y si alguien llega a la cocina en este momento, And if someone enters the kitchen right no es now, atractivo, it's not attractive. no es hermoso, It's not beautiful. no es deleitoso. It's not delightful. Pero de repente But suddenly, tú agarras esta mezcla, you take the mix, lo pones en un molde, put it in a mold, lo entras en el horno. put it in the oven. Digan conmigo que el horno es necesario. Say with me, the oven El horno is del necessary. proceso es necesario. The oven of the process El is horno del necessary. proceso es necesario. The oven of the process Porque hay is que cocer necessary. el barro. Hay que cocer la masa. You need Y to, luego metes esa mezcla en el horno you need to cook the mix. y la mantequilla comienza a quemarse. And the butter begins to burn. Y comienza a mezclarse con las especias, el canela, And it starts to mix with cinnamon, nuez moscada nutmeg, y la leche. and milk. Y de repente comienza a oler algo rico. And suddenly you smell something Y good. alguien viene a tocar la puerta. And someone knocks on the door. Vecina, como que huele algo rico allá adentro. Neighbor, it smells really Todo good el in mundo here. sabe cuando huele rico. You know when Pero you smell nadie something vio el good. reguero de la harina ni del huevo. But no one saw the Hay mess. muchos que te van a correr cuando ven el reguero. People will run Pero from the cuando mess. huele el olor de lo que viene, But van when a they venir a tocar smell tu what's puerta. coming, they will knock Dame on un your poco de eso. Give me some of Así que that. si tú quieres un poco de ese pastel, So if you want some of aguanta that el cake, huevo roto. Aguanta la mezcla de la withstand harina. the mix. Aguanta el proceso. Stand the process. Porque no hay pastel que salga del horno
Because si there's primero no- no hay un buen reguero en la cocina? There's no cake that leaves the Y oven después que termina el proceso, without making a mess. que limpiamos la mesa, And when the process ends, botamos la basura, we throw away the trash. guardamos los platos limpiecitos, We put the plates away. todos vienen a sentarse en la mesa a disfrutar. Qué bueno, qué hermoso. Everyone will sit at the table. Pero sabe que por la gracia de Dios dejamos que se sienten. And by the grace of God, we Dejamos que let se them sienten en sit. la mesa aunque no participaron en el reguero. Even though they didn't participate in the mess. Déjame decirte una cosa, iglesia. Let me tell you something. Dios church. está cocinando algo y le está quedando bueno. God is cooking something Yo and sé it's que coming el out good. proceso duele. I know that the Yo sé process que el caos duele. and chaos Yo sé hurts. que el desorden duele. Order hurts. Yo sé que siendo derretido como mantequilla duele. ¿Por qué no vuelves a hacer lo mismo? And it ¿Alguien me hurts. está entendiendo aquí? Someone understands. Yo sé que duele. I know it Pero hurts. déjale a Dios terminar. But let God finish. Porque yo no sé en qué día estás. Because I don't know what Porque day el you're caos in. era en el día 1. Because chaos Y was luego in the la first luz day. llegó en el día 4. And then light Dios came in the estaba day 4. trabajando, no había terminado de trabajar. God was not La done palabra working. dice en Génesis 1:31. And the word Cuando says, Dios terminó de romper los huevos, Genesis de romper 1:31, la harina, When- de guardar los platos sucios, When God was de limpiar finished, la cocina y de cleaning sacar the la kitchen, basura. taking out Dice the que trash. todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera en el día 6. En el día 6 ya no había caos. In the day En el día 6 ya no había dolor. There was no En el pain, día no 6 chaos. ya no había nada de quebrantamiento. there was no breaking. Yo no sé en qué día tú estás. I don't know what day you're on. Deja de comparar tu día 1 con el día 5 de otro. Don't compare your day 1 with day Deja 5 de of someone comparar else. tu día 1 con el día 4 de otro. Don't compare your day 1 with the day Porque 4 of aunque someone Dios ya else. intervino en tu vida, Because God intervened in el your sol life. y la luna no llegaron hasta el día 4. The sun and the moon did not come into Hay day algunos que 4. están caminando a la luz del Evangelio, There's some that are walking the light pero of the no han visto gospel. el sol y la luna todavía. They haven't seen the sun and the Tenles moon yet. paciencia, Be patient. tenles paciencia, Be porque patient. nadie viene aquí porque es santo. No one comes here Viene because aquí they're para ser holy. santificado. They come here to be Porque sanctified. el que está en salud no va al médico. The one that is healthy does not go to the Yo nunca doctor. fui al médico hasta que me dio una taquicardia. I did not go to the doctor until I had tachycardia. El sano The healthy person no busca médico. does not seek the Así que Dios doctor. está trabajando en tu vida. So God is working in your Si tú life. estás en tu día 1, If you're in your day donde 1, todo es caos y desorden, where everything's chaos I and got disorder, you. Yo te veo I see you y estoy contigo. and I'm with you Porque yo también pasé por allí. because I went through that. Yo sé lo que es cuando me convertí. I know what it is to be Que to mis padres convert. bloquearon mi número telefónico. That my parents blocked my Duraron number. 1 año y medio que nadie habló conmigo. No one spoke to me for a year, Yo era un joven en la universidad. and I was a young person Yo at dependía college. de ellos. I depended on Los them. necesitaba. I needed them. Me cortaron la luz y el agua. They cut me off. Yo sabía ir a la iglesia caminando 3 millas. I walked 3 miles to church, Y después del culto quedarme a ayunar en la iglesia, no porque era súper espiritual. and I fasted at church not because I was Es porque no spiritual, había nada en la casa. En la casa me iba a deprimir y a aburrir. because there was nothing at home. I was going to be depressed. Me acuerdo un día, tenía como 4 días sin comer. I spent 4 days without El eating. pastor me dio la llave del templo a las 2 semanas de convertirme, porque la segunda semana llegaba primero y me iba de último. The pastor gave me the keys in the Y second Cero me week dijo, toma la llave, tú abres y tú cierras. because I was the first one Tenía there 2 last semanas en la week. fe. I had 2 weeks in Y the yo era faith, un caos. and I was a chaos. Yo era un desorden. I was disorderly. No estaba bautizado. I was not baptized. No hablaba en lengua. I did not speak in No tongues. sabía dónde estaba Génesis en la Biblia. I didn't know where Genesis was in Pero the un Bible. hombre que vio el propósito de Dios But a man saw the purpose of God y confió de que ese caos no iba a ser un caos siempre. and trusted that the Que chaos would ese not caos a remain. través de un proceso tenía un propósito. That through the process had a purpose. Después de 4 días sin comer me quedé en el templo llorando. I was crying in the temple after 4 2 days horas not después del eating. servicio escucho a alguien tumbando la puerta. 2 hours after service, someone's knocking the door. El querido Gerardo Laos, que en paz descanse, tocando la puerta de la iglesia. He was knocking on the door, Y cuando le hablo eso, pero Gerardo, sabe que el culto terminó, aquí no hay nadie. and I said, the service is over, there's no one Me here. dice, no, es que Dios me dijo que tú estabas aquí, tenía que sacarte a comer. But the Lord told me that you were here and I needed to Me take you llevo a out. comer en el mejor restaurante de la ciudad. He took me to the best restaurant in the Y city, me compró 4 platos para guardarlo para la semana. and he brought me 4 plates to take it to the Dios te ve en el caos. God sees you in the chaos. Porque Dios no mandó a Gerardo en el día 1 de mi hombre, no sé. Why did God not send Porque him Dios in no my first mandó a day? Gerardo en el día 2 de mi hambre, no tengo idea. Why did God not send him Pero in en the el second día day? 4, cuando ya me iba a morir, Dios mandó a Gerardo. But when I was dying Yo on the no sé fourth cómo day, Dios obra en el desierto, pero yo sé que Dios obra. I don't know how God works in the desert, but He Yo no works. sé lo que Dios quiere enseñarte, pero yo sé que algo te está I enseñando. don't know what God wants to teach you, but He's teaching you Así que en tu something. matrimonio no sé en qué día estás. So in your marriage, En tu ministerio no sé en qué día estás. I don't know what day you are in your Tal vez estás en el ministry. día 1, Maybe you're in day 1, donde todo es caos.
where everything's Tal vez chaos. estás en el día 2, Maybe you're in day 2, donde Dios separó las aguas de las aguas y creó el abismo. where God separated the waters. Tal vez estás en el día 3, Maybe you're in day 3, donde Dios sacó tierra seca y todo el mundo era desierto. where God took the dry land. Tal vez estás en el día 4, Maybe you're in day 4, donde finalmente apareció sol y luna. where the sun and moon appeared. O en el día 5, Or day 5, cuando finalmente Dios puso aves en el cielo y peces en el mar. when God made the O en el birds día, and the o en el fish. día 6, cuando Dios finalmente hizo vegetación. Yo no sé quién aquí está reverdeciendo, pero hay gente aquí que está en el desierto también. There are people that are in the desert, the people that are Porque blooming, cada uno estamos en una etapa en el proceso. because each of Pero yo us sé que Dios no ha terminado contigo. are in a season, but God is not Así que finished. quiero dejarte con esas 3 verdades. So I want to leave you with those Dios 3 truths. busca espacios vacíos y ese es el principio. In the beginning, God seeks empty En tu spaces. espacio vacío Dios va a obrar. In that empty space, Así God que will en work. esta semana, So this week, en esta temporada, in this season, vacía tu agenda, empty your vacía tu agenda, vida, empty your life, vacía tus preocupaciones, empty your worries, vacía tu corazón, empty your heart, vacía tu alma, empty your soul, vacíate y deja que Dios te llene, iglesia. empty yourself and let God Porque fill Dios you, no church. llena lo que ya está lleno. Because God cannot fill what is already Dios full. busca un corazón vacío. God looks for an empty Dios heart. busca un espíritu que se vacía. God looks for an empty Porque spirit. Dios necesita ese espacio en tu vida para Because crear. God needs a space in your life to create. Segunda verdad, Second truth. Dios no le teme a tu caos. God is not afraid of your chaos. Dios no te llamó porque eres perfecto. God is not calling you because you're perfect. Dios te llamó porque Él es perfecto. He's calling you because He Porque is Él perfect. es bueno. Because He is good. Porque Él es grande y Because misericordioso. He's great and merciful. Dios no conoce casos perdidos. God does not know lost Dios cases. no conoce imposibles. He does not know impossible. Porque Dios no recrea. Because God does not Dios recreate. no procrea. Does not Dios procreate. crea. He creates. Y donde hay lugar, Dios siempre va a poder crear. And where there's a place, God Así will que hay always create. esperanza para ese matrimonio caótico. So there's hope in that Hay chaotic marriage. esperanza para ese ministerio caótico. There's hope in that chaotic Hay ministry. esperanza para esa finanza de miseria. There's hope in that finance. Hay esperanza para ese caso migratorio. There's hope in the migratory case. Hay esperanza porque no hay caos demasiado caótico para Dios. There's hope because there's no chaos nor Porque Jesús chaotic. todavía le da órdenes a las tormentas. Because God gives order Así even que to the principios, storms. proceso y propósito. So beginning, purpose, En el propósito ten paciencia. and the purpose, have Y dile al que patience. está al lado, ten paciencia conmigo. And tell the person next to you, have patience Espera mi with me. toque final. Wait for the final thing. Créeme que no estoy orgulloso del caos de la mantequilla. Believe me, I'm not proud of the chaos of that No estoy butter. orgulloso del caos de la harina ni del huevo roto. I'm not proud of that chaos of the egg and the Pero flour. yo sé But I know que mi proceso no es el huevo roto. that my process is not to be a Mi broken egg. propósito no es ser mantequilla derretida. My purpose is not to be a Mi melted butter. propósito no es ser harina regada. My purpose is not the flour. Mi propósito es ser un pastel que todos deseen. My purpose Mi is to be a propósito es ser un cake pastel that que todos everyone deseen. wants. Así que el Señor en el día de hoy, iglesia, te llama a ponerte de pie. So the Lord is calling you to be on your feet. El autor a los Hebreos dice, In Hebrews it says, despojaos shed de todo peso y de pecado que nos asedia. of all weight and all the sin that ensnares us. Cuando llegas al aeropuerto When you go to the airport con la maleta pasado de libras, with an overweight bag, yo sé que eres experto en eso, I know you're an expert in that. te dicen esa maleta no va. They say that you can't take that carriage. O lo pagas Or you pay o le quitas peso. or you shed some weight. Hay mucho peso que en tu maleta no van. Your new suitcase is full. En la próxima temporada no puedes ir con todo ese peso en tu maleta porque no pertenece. In that next season of your life, you can't take that weight with you. Tú no, llevar arena a la playa es de tontos. Taking sand to the beach is a fool's thing. Llevar arena a la playa es de tontos. Si estás llevando arena a la playa, te lo digo de corazón como pastor. If you're bringing sand to the beach, I tell you as a pastor, Estás pagando libra extra para llevar arena dominicana. you're paying extra weight to bring sand to Eso DR. es ser tonto. That is to be a fool. En el día de hoy, In today, Dios te llama a ser sabio. God is calling you to be saved. Yo quiero llamar a todos aquellos que dicen, mira, pastor, estoy cansado con tanto peso en mi maleta. I want to call to those who are Aquí hay hombres que están cansados tired, de ser juzgados, de ser señalados, tired of being judged, appointed at, cansados del caos de su vida, tired of the chaos in their de no ser lives, suficiente. that don't feel like they're enough. Aquí hay mujeres que están cansadas de las comparaciones.
There are women here tired of comparison, pero tú sabes muy bien que no es justo para ti. but you know very well that it's not just for you. Estás comparando tu día 1 con el día 6 de otro. You're comparing your day 1 to the day 6 of other people. Cada uno tiene su proceso. Everyone has their process. Así que quiero orar contigo. O si tú no quieres, ven tú ora por mí. I want to pray with you, and if you don't want, pray for me, Porque yo también estoy en el pozo ahora mismo. because I'm in the pit right now as well. No tengo todo resuelto. I don't have everything resolved. Hay áreas en mi vida en la cual estoy desesperado. There are areas in my life that I'm desperate. Área por la cual oré esta mañana y decirle, Señor, si es tu voluntad, quita esta copa. Pray this morning and say to the Lord, pass this